La verdad que es un poco, es bueno de bendición para que así tampoco podáis perder el hilo. Y yo sé que todos tenéis muy buena memoria, ¿no? Pero por ponernos un poco en el contexto, por ir situándonos un poco, por hacer un poquito de introducción, ¿no? Antes de meternos de lleno en Gálatas capítulo 2. Si es un poco el contexto que lo habéis tratado en el capítulo 1. Sé que lo habéis tratado hace una semana, el tema principal, ¿no? de Gálatas, todo el contexto, toda la introducción a esta carta. Veíais que el tema principal, ¿verdad?, es la justificación por la fe. Aquí Pablo quiere hacer bastante énfasis en que la justificación es por la fe. Y Pablo está defendiendo esta doctrina, donde, como sabéis, se estaban introduciendo unos falsos maestros, se estaban introduciendo en la iglesia, estaban tratando de ganarse audiencia, estaban predicando otro evangelio, que así nos lo dice, ¿verdad? Y como digo, estaban tratando quizás de poder reunir a más personas, de crear más audiencia, pero estaban predicando un evangelio que era falso. Esto lo viste en el capítulo 1, sobre todo en los versículos del 6 al 10, ¿verdad? Donde se decía cómo podemos identificar un verdadero evangelio, si es verdadero o si era falso. Cómo podemos detectar el verdadero evangelio, o las diferencias, ¿no?, entre un evangelio verdadero y un evangelio falso. Y en estos versículos, ¿no?, nos encontramos dentro, siguen un poco en la continuación de lo último que estuvo Freddy compartiendo con vosotros. Dentro del propio, como se dice, ¿no?, del propio ministerio de Pablo. O como decía, ¿no?, estamos viendo un poco la autobiografía de Pablo. Pablo ya la había narrado en Hechos, en otros capítulos, ¿no?, pero aquí en Gálatas también está narrando un poco su autobiografía. Y en estos versículos que vamos a tratar en esta mañana, él quiere hacerse notar. Él quiere de verdad hacerse notar, para que todo el mundo realmente pudiera ver que Pablo era apóstol. Pero nos lo dice también, ¿verdad?, los primeros versículos. No era apóstol de hombre, sino que era por el propio Señor Jesucristo. Quería que todo el mundo lo pudiera saber, que lo que él había aprendido era realmente porque venía de parte de Dios. Y algo, ¿no?, que lo va repitiendo. Como digo, lo dice en el versículo 1, lo dice también de nuevo en el versículo 11, de que Pablo, este evangelio que él predicaba, no era de ningún hombre, no era de ninguna invención humana, sino que era por la propia revelación de Jesucristo. Era por la propia revelación de Jesucristo, y como digo, lo repite varias veces, ¿no?, y aquí en estos versículos lo vuelve a repetir. Como va también este viaje a Jerusalén, por una propia revelación que viene de parte de Dios, como ahora veremos un poco más adelante. Pero como digo, Pablo quiere dejar aquí claro, y quiere que también nosotros en esta mañana podamos tenerlo claro, que cuidado hermanos, con los falsos hermanos, cuidado con el evangelio falso. Y Pablo quería decir, yo vengo aquí con la autoridad, con la propia autoridad que viene de parte de Dios, de que vengo aquí a enseñaros esta doctrina. Y esto ya lo visteis, ¿no?, en los versículos anteriores, a los cuales estos versículos, ¿no?, que vamos a tratar en esta mañana, a partir del capítulo 2. Por lo tanto, Pablo escribió Gálatas, y es la única carta que escribió Pablo, que va dirigida especialmente a iglesias, y cuando digo iglesia es que no habla en plural, y esto no me lo he inventado yo, sino que lo podamos ver en el versículo 2 de Gálatas 1, que nos dice aquí, nos dice a la iglesia de Galacia, y está hablando en plural, ¿verdad?, a esta iglesia de Galacia. Por lo tanto, en estos 10 versículos que vamos a estar tratando con la ayuda del Señor en esta mañana, vamos a ver cómo Pablo quiere relatar los detalles de uno de los viajes más importantes que él tuvo a Jerusalén. Y está claro, ¿no?, que el más importante que tuvo, creo que todos los conocemos, fue el viaje del camino hacia Damasco, ¿verdad?, donde tuvo ese encuentro personal con el Señor. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo Pablo iba a ofrecer realmente pruebas convincentes para que todo el mundo pudiera conocer, para que todo el mundo pudiera saber que el mensaje que proclamaba era el mismo, era idéntico a los otros 12 apóstoles que habían estado con el Señor. Por lo tanto, ahora vamos a entrar ya un poco más con más detalle, ¿no? Pero me gusta siempre que nos podamos meter un poquito en escena, que nos podamos metiendo un poco en contexto, que nos podamos metiendo un poco en el relato, en la situación. Y vamos a ver en estos 10 versículos cómo Pablo tiene que acudir a esta iglesia, porque así se lo había mostrado el propio Señor, lo veremos ahora en una revelación. Y vemos cómo no fue solo, sino que fue con Bernabé, que era un colaborador suyo, y también fue con Tito. Tito era un gentil que se había convertido, ¿verdad?, mediante el ministerio de Pablo. Y qué palabras tan bonitas le dedica, ¿verdad?, en la carta a Tito, como le llama también incluso su hijo amado, su hijo espiritual. Por lo tanto, los judaizantes, es en el contexto que estamos aquí en Gálatas, sé que ya estáis un poco más familiarizados con este tipo de palabras, los judaizantes habían insistido, ¿no?, de que Tito, ahora lo vamos a ver, ¿no?, pero habían insistido en que Tito también se tenía que circuncidar. Tenía que obtener una salvación plena. Y es por eso, ¿no?, por lo cual tiene que acudir Pablo. Se está dando cuenta de que realmente esta verdad del evangelio que vamos a ver en esta mañana estaba realmente en peligro.
Pablo estaba viendo que de la circuncisión para justificación se estaba dando cuenta que no solamente era un rito, sino que con este acto trataban de ser justificados. Y como digo, por un método quizás legalista, por simplemente un ritual, y estaban perdiendo de vista, ¿no?, los fundamentos reales de la gracia. Por lo tanto, el título que le he puesto a este mensaje que vamos a tratar en esta mañana es el Evangelio que nos une. Vamos a ver realmente esta verdad del Evangelio que nos une a cada uno de nosotros. Y para que nos sea un poco más sencillo estos 10 versículos, lo he dividido en 3 partes. En primer lugar, la primera parte va a ocupar el versículo 1 y el versículo 2, que vamos a ver por qué fue Pablo. ¿Qué le impulsó a ir? Eso lo vamos a ver en los 2 primeros versículos. Seguidamente, en el segundo punto, vamos a ver del 3 al 8, ¿para qué fue Pablo? O podríamos decir también con qué intención fue Pablo, o cuáles fueron los motivos, ¿no?, para que Pablo fuese. Y en último lugar, los últimos 2 versículos, el versículo 9 y el versículo 10, vamos a ver ese resultado, ¿no?, o cómo queda ya de cara con Pablo también con los otros colaboradores. Por lo tanto, me gustaría que me acompañaseis la lectura de Gálatas capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pues Señor, ponemos delante de ti esta palabra, Padre. Que pueda ser tú el que pueda hablar a través de mí, Señor, y que sea tu palabra, tu sola palabra, Señor, lo que se pueda predicar aquí en esta mañana. Prepara nuestros corazones, que lo que tú, Señor, has puesto en mi boca, Señor, que realmente pueda caer en nuestros corazones, que los podamos tener preparados, para que también, Señor, podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas y podamos también llevarla a los demás. Ponemos este tiempo delante de ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como digo, vamos a tratar estos 10 versículos en 3 partes. Y la primera parte, como os decía, en los 2 primeros versículos vamos a ver un poco por qué fue Pablo. Y si nos metemos ya en el versículo 1, con este contexto que estábamos hablando anteriormente, nos empieza diciendo, pasados 14 años. Pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén. Y para entender un poco este versículo de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, nos tenemos que ir al versículo 18, que ya lo estuvisteis viendo con Freddy, para que veamos un poco el periodo de cuando subió la vez pasada. El versículo 18 de capítulo 1 nos dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y estuvo allí 15 días. Pues aquí nos empieza diciendo que pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén. Y como decía anteriormente, ¿verdad? No subió solo, sino que aquí nos da más detalles. Nos dice que subió con Bernabé y también subió con Tito. Y la pregunta, ¿no?, que os hacía, ¿por qué subió Pablo? Versículo 2, pero subí según una revelación. Fijaros, aquí Pablo no sube porque diga, bueno, me apeteciera visitar allí a los hermanos. Tampoco va por su propia cuenta. Tampoco va porque hubo alguna persona que dijera que lo invitara. Sino que aquí nos dice que fue según una revelación de Dios. Vuelve a enfatizarle. Como digo, quiere que le quede realmente claro que no iba por sus propios medios. Quiere que le quede realmente claro. Quiere que no lo trataran como una persona cualquiera. Porque vuelve a recalcar, subí según una revelación. Y fijaros en el detalle, no nos dice para no correr o haber corrido en vano. Vuelve a recalcar, no subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Y hizo lo mejor que podía hacer. Y es que, en primer lugar, lo que quiso hacer es juntarse. Y juntarse en privado.
y juntarse con lo que nos dice aquí, ¿verdad? Tenían cierta reputación en el Evangelio, ¿no?, que Pablo predicaba. Y su visita, como digo, era una comisión divina. Y como digo, quiere que realmente quedara claro que lo que iba a traer Pablo venía directamente del Señor. Venía directamente del Señor, que nadie, absolutamente nadie, pudiera ponerlo a duda. Que nadie pudiera pensar que esta doctrina que estaba enseñando Pablo realmente no era la verdadera. Y como decía, ¿no?, ya lo estáis viendo en este capítulo anterior, ya lo estáis viendo en este capítulo 1. Es la idea, ¿no?, que se trata aquí, que Pablo demostró realmente que su evangelio vino por una revelación de Jesús y no vino por revelación del hombre, ni siquiera de los apóstoles. Y como digo, fijaros en este detalle que nos da aquí, nos dice, para no correr en vano. Pablo lo que realmente quería, Pablo realmente lo que esperaba, era que los líderes de Jerusalén pudieran realmente apoyarle, que pudieran apoyar su ministerio a los gentiles, que no se dejaran arrastrar, que no se dejaran influenciar realmente por este legalismo, ¿no?, que como decía anteriormente ya estaba empezando un poco a introducirse. Y fijaros en el detalle, lo puso primeramente en privado, que nos dice el texto, con los que tenía cierta reputación. Y si nos vamos al versículo 9, aunque luego ya entraremos un poco más detalle, nos dice aquí quién eran estos que tenían cierta reputación. Aquí ya nos mencionan 3 líderes más visibles de la iglesia de Jerusalén. Nos dice Pedro, nos dice Jacobo, que era el hermano del Señor, y también nos dice Juan. Y se está refiriendo a ellos, ¿no? Y se está refiriendo un poco en los versículos 6, también los dice, y también en los versículos 9. Y yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué lo quiso hacer de una forma privada? ¿Es que realmente Pablo quizá tuviera un poco de miedo? ¿Por qué? ¿Quería primero intentar convencer realmente de su evangelio? Bueno, pues si ponemos un poco el contexto, ¿no?, de este tiempo, nos damos cuenta de que era un poco de cortesía, era un poco común, ¿no?, hablar primero un poco con los guías, con las columnas, ¿no?, de la iglesia. Quería primeramente que entre ellos, en un grupo privado, realmente pudieran estar convencidos del evangelio, ¿no?, que traía en esta ocasión Pablo. Porque si había alguna cosa que tuvieran que tratar, si había algún detalle que tuvieran que pulir, él prefería poder hablarlo en privado con los más responsables. Si había alguna cuestión, ¿no?, quería que se tratara rápidamente en el momento. Quería explicarlo, como digo, para que realmente todos juntos pudieran tener la misma visión. Que todos juntos pudieran tener la misma postura, que todos juntos estuvieran en la misma línea, también luego para poder presentarlo al resto de la iglesia. Pablo estaba claro que lo que él no quería era crear ningún tipo de división. Pablo no quería crear ningún tipo de enfrentamiento. Pablo no quería tener que avergonzar públicamente a nadie. Pablo no quería realmente llegar ahí y montar ninguna guerra. No quería ir por las malas. Como digo, él quiso hacerlo en primer lugar de una forma privada. Pablo quiso hacerlo con amor, Pablo quiso hacerlo con sensibilidad, aún sabiendo que realmente él estaba en lo cierto, porque como he dicho anteriormente, se lo había tenido por una revelación de parte de Dios. Él sabía que estaba en lo cierto, él podía haberlo de hecho de otra manera, pero Pablo quiso hacerlo en privado, como digo, con amor. Pablo podía haber dicho, mira, haber dicho, mira, yo tengo aquí la razón. Yo vengo aquí a decir una cosa y sé que vosotros estáis predicando otra cosa y mira, aquí soy yo el que tiene razón, aquí soy yo el que manda y el que no esté conmigo de acuerdo, que coja la puerta y se vaya. Aquí no dice el texto, ¿verdad?, que hicieron nada de eso, sino que de una manera privada él quiso ponerlo primero con amor. Y yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros también las cosas? ¿Hacemos nosotros las cosas también con amor? Aun sabiendo que muchas veces llevamos la razón porque la llevamos y somos conscientes de que la llevamos la razón. ¿Cómo tratamos nosotros a los demás hermanos? ¿Cómo los tratamos? ¿Los tratamos también con amor? ¿Los tratamos con respeto? ¿Intentamos llegar a un concilio también? ¿Intentamos llegar un poco a una conclusión entre todos? ¿O somos de las personas que aun sabiendo que tenemos la razón, vamos con nuestro orgullo, vamos con nuestra prepotencia, intentamos poner, ¿verdad?, nuestro orgullo y nuestra autoridad por delante? Espero que también todos estos versículos, toda esta carta, que realmente también nos ayuda a nosotros a recapacitar, ¿no?, de qué manera también podemos tratar nosotros un poco a los demás y que realmente pueda ser también con amor. Pasamos en segundo lugar a los versículos del 3 al 8. Y como decía, también os voy a lanzar una pregunta, ¿no?, para que podamos meternos, podamos sacarle un poco más de jugo a estos versículos. ¿Para qué fue Pablo? ¿Con qué intención fue? ¿O cuáles fueron los motivos, podríamos decir, para ir? Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Aquí ya estamos viendo ya un poco, ¿verdad?, el asunto por el cual Pablo tuvo que ir. Aquí ya está un poco el quid de la cuestión, como podríamos decir. En el núcleo de este sistema de obras que se estaba aquí ya metiendo en los judaizantes, todos conocemos, ¿verdad?, que estaba la circuncisión. Ellos estaban enseñando que no podía haber salvación si no había circuncisión. Y fijaros, ellos se pensaban que era realmente imposible. Se pensaban que era imposible poder llegar a alcanzar la salvación. Se pensaban que era imposible por ser salvo si tú antes no te habías circuncidado. Y aquí Pablo ya tiene que llegar y decirle, bueno, estáis un poco equivocados. Pablo y los apóstoles estaban negando esto. Y aquí ponen el ejemplo más claro, para que realmente ellos con sus propios ojos pudieran llegar a verlo. Aquí pone este ejemplo de Tito, que como digo, para que ellos con sus propios ojos pudieran verlo, para que todas estas cuestiones, permitirme, legalistas, se pudieran dar por zanjadas. Este asunto Pablo lo tenía que realmente resolver. Tenían que ver cómo este caso de Tito, cómo realmente Tito era un creyente verdadero, él tenía testimonio. Tito era la prueba visible para que ellos también se pudieran dar cuenta de que la circuncisión no era ningún requisito obligatorio y previo, que no era nada necesario para que realmente ellos pudieran obtener la salvación. ¿Iba la propia iglesia ante estas situaciones? ¿Iba la propia iglesia a rechazar a Tito? ¿Iban a insistir en que Tito realmente pasara por la circuncisión? Pues nos vemos, ¿no?, que después de todo esto vemos cómo decidieron que realmente la circuncisión no era necesaria. Pablo se lo estaba haciendo ver, que no era necesaria para la salvación. Por lo tanto, el liderazgo de Jerusalén, por lo tanto, la iglesia, vemos cómo realmente aceptaron a Tito. Y Tito era un gentil, convertido realmente al Evangelio, a pesar, como digo, de que no estaba circuncidado. Y yo creo que prácticamente la mayoría, ¿no? Pero si hay alguna persona que realmente no sabe qué es esto de cuando se dice de la circuncisión o incircuncisión, si un hombre gentil quería convertirse al judaísmo, si un hombre gentil quería ser judío, tendría que pasar por la circuncisión. Los hombres judíos de nacimiento, desde cuando eran bebés, ¿verdad?, pasaban por esto. Esto ya era una señal que para ellos empezaban directamente la fe judía y en el pacto mosaico. Por lo que rápidamente era una manera de poder diferenciar si realmente estaban en este pacto mosaico o si no estaban en este pacto mosaico. Realmente ellos podían ver si estaban dentro del pacto de Moisés o ellos estaban fuera del pacto de Moisés. Por lo tanto, Pablo con este ejemplo, que como digo era un ejemplo visual, ellos mismos lo iban a ver con sus propios ojos, este ejemplo de Tito. No quería decir que fuera pecado recibirla, tampoco me malinterpretéis, sino que insistía que no tenía nada que ver con la salvación. Por lo tanto, no había que imponerla a los gentiles, ¿no? Y un poco la cuestión de esta carta. Y si pasamos al versículo 4 y versículo 5, dice, y esto a pesar de los falsos maestros, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, fijaros, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Por lo tanto, ya podríamos decir que la razón por la cual Pablo fue impulsado realmente a ir a Jerusalén, lo podemos hacer ligando el versículo 2, la introducción del versículo 2, con este versículo 4 que hemos leído ahora mismo. Subí según revelación, versículo 2, y fue a causa de los falsos hermanos infiltrados solapadamente. Algunos maestros judíos de Jerusalén, como digo, ¿no?, estaban haciéndose pasar por cristianos. Se habían introducido de alguna manera en la iglesia, ¿no?, nos dice aquí, en la iglesia de Antioquía. Y estaban enseñando realmente que la circuncisión era esencial para la salvación. Y aquí Pablo no se anda con rodeos. ¿Se habéis dado cuenta? Aquí Pablo no se anda tampoco con medias tintas. Pablo le llama falsos maestros, falsos hermanos, que nos dice el texto, que se estaban introduciendo a escondidas. Estaban entrando realmente, nos dice el texto, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esa libertad que podemos disfrutar cada uno, hermano, esa libertad que tenemos. Esa libertad que encontramos en Cristo Jesús, esa libertad que tenemos los cristianos de ser libres de la ley como medio de salvación, de su ceremonia, de sus ritos, esa libertad que tenemos gracias al nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias a que Cristo cargó por nosotros el pecado que realmente cada uno de nosotros merecíamos. Cristo pagó la deuda que realmente te merecía a ti y me pertenecía a mí. Y es solamente por medio de este sacrificio de Cristo,
por el cual hoy también podemos cada uno de nosotros poder disfrutar de esta libertad. Y podemos acercarnos realmente ante su presencia, ¿verdad? Tenemos entrada hacia su presencia, ¿verdad? Gracias al sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo hizo un día y para siempre por cada uno de nosotros. Y aquí abro también un paréntesis, para que todos los que estamos aquí en esta mañana realmente podamos reflexionar. Quiero que cada uno de los que estáis aquí en esta mañana podáis reflexionar, podamos meditar realmente, podamos reflexionar en nuestros corazones. Y te lanzo una pregunta, ¿tú realmente conoces personalmente el Evangelio de Cristo? ¿Hemos experimentado cada uno de nosotros, hemos experimentado cada uno de los que estamos aquí la salvación por medio de la fe de Jesucristo? ¿Tenemos cada uno de nosotros realmente deseo de poder aprender este Evangelio? ¿Tenemos deseo de poder conocer, de poder crecer cada uno de nosotros en la lectura de la palabra y en la oración cada día? ¿Estamos preparados también cada uno de nosotros para poder presentar defensa de este Evangelio hacia los demás, hacia las personas que nos rodean? El verdadero Evangelio, la verdadera salvación, no viene porque nosotros tengamos que hacer esto o no viene porque nosotros tengamos que hacer lo otro. La salvación no es por obra. La salvación no se trata en que nosotros tengamos que hacer una serie de rituales para poder presentarlos delante de Dios. No se trata de hacer una serie de requisitos. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por obra. La salvación es por gracia. Es un regalo que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Pero por el contrario, ¿verdad? Como estamos viendo en esta mañana, como podéis estar viendo en esta carta, estos falsos maestros estaban exigiendo la circuncisión. Y estaban haciendo que la obediencia, ¿no?, a esta ley mosaica era un requisito imprescindible para poder salvarse. Y para ellos sí que lo era, sí que era un requisito obligatorio. Tenían que hacerlo sí o sí. Y realmente lo que estaban haciendo es que se estaban oponiendo al cristianismo. Y os he dicho, ¿verdad? Pablo aquí es tajante. Aquí nos dice el texto, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Se opusieron a ellos. Y es por eso, ¿no?, por lo cual Pablo tiene que presentarse allí en persona, personalmente, para poder darle solución a este tema. Y como digo, ¿verdad? Aquí Pablo no se anda con rodeos. Aquí no dice, bueno, es que en verdad hay que respetar, bueno, podemos llegar a un acuerdo. No, lo hemos leído. Aquí nos dice a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Y os vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿Y nosotros? ¿Y cada uno de nosotros? ¿Accedemos también cuando se nos predica otro evangelio diferente? ¿Nos relajamos y realmente no somos capaces de poder detectar otro tipo de evangelio? Y muy sutilmente nos vamos acostumbrando a otras cosas, ya no empiezan a sonar bien a nuestro oído y sin darnos cuenta, quizás estamos recibiendo un evangelio distinto a nuestras propias creencias. Por lo tanto vemos aquí, ¿verdad?, como Pablo y Tito, nos lo dice el texto, que ni por un momento cedieron ni se apartaron de su posición firme, que realmente era una salvación solo por gracia, por medio de la fe. Y fijaros aquí también lo que dice el versículo, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Esta era realmente la preocupación que tenía Pablo, que la verdad del evangelio, este era el evangelio verdadero que él trataba, a diferencia, ¿no?, del falso que ya lo viste en los versículos del 6 al 8, ese evangelio diferente que se habla en el capítulo 1. Pasamos al versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Aquí dice, los que tenían reputación de ser algo. Otra vez, ¿verdad? Lo comentábamos ya en el versículo 2. Está haciendo referencia a Pedro, Jacobo y Juan. Estos que eran realmente considerados como guías. Nos dice el texto que nada nuevo añadieron a lo que estaba diciendo aquí Pablo. Nada nuevo añadieron ni a su mensaje, ni a él mismo realmente como apóstol. En el capítulo anterior ya lo estaba él también enfatizando un poco, ¿no?, que su contacto con los otros apóstoles había sido prácticamente muy poco, había tenido muy poco contacto con los otros apóstoles. Pero ahora realmente cuando ellos se juntaron, cuando ellos estaban juntos, se estaban dando cuenta cómo estaban de acuerdo en que estaban compartiendo, estaban predicando el mismo evangelio que ellos. Porque sabéis que al verdadero evangelio no hay nada más que añadir, no hay nada más que agregar, no se puede ni añadir ni quitar nada, porque es el evangelio del Señor Jesucristo, es el propio evangelio, que como digo, el título del mensaje es el evangelio que nos une.
Y fijaros qué punto más importante tenemos aquí. Estos guías estuvieron de acuerdo en el evangelio que Pablo estaba tratando. Era exactamente el mismo. Pero Pablo había sido independiente a estos apóstoles. Lo que Pablo había recibido no lo había recibido por ellos, no había sido enseñado por ellos. Y es por eso, ¿no?, que Pablo está diciendo aquí en este versículo que Dios no hace acepción de personas. Que realmente estos apóstoles hubieran sido compañeros del Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Realmente a la hora de la verdad no le estaba dando ninguna autoridad superior a Pablo, que realmente no había estado caminando con el Señor aquí en su propio ministerio. El evangelio que ellos predicaban, como digo, era el mismo. Y como digo, no es otro que el propio evangelio por medio de la fe de Jesucristo. Pero había una diferencia, que realmente Pablo lo había experimentado en su propia vida, ¿verdad? Y es por eso que él también quería compartirlo a los demás. Pablo había tenido una relación personal entre él y Jesús, y por eso él tenía este verdadero evangelio. Como digo, había tenido un encuentro personal con el Señor, donde realmente el Señor había cambiado su vida, donde realmente el Señor había transformado su vida. Y es por ello, ¿verdad?, por esta relación personal, por el encuentro que tuvo con el Señor Jesús, lo que realmente le hacía, como digo, predicar el evangelio. Pasamos los versículos 7 y 8. Nos dice que antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Fijaros, aquí los judaizantes ya estaban afirmando que Pablo realmente lo que le traía era un evangelio derivado, del evangelio desviado, un evangelio distinto. Pero los apóstoles estaban confirmando que él también proclamaba el verdadero evangelio. El mismo evangelio, ¿no?, que Pedro predicaba. Pero claro, la diferencia es que iba dirigido a un público diferente. Pablo estaba predicando el evangelio entre los gentiles y sobre todo Pedro predicaba el evangelio a los judíos. Pero como digo, el Espíritu Santo, quien realmente solo tiene un evangelio, fue quien impartió el poder a Pedro y Pablo. Y pasamos a los versículos 9 y 10 para terminar ya el tercer punto. Quiero que veamos realmente este resultado. Como digo, ya lo veíamos en el versículo 6 anteriormente. Lo veíamos en el versículo 6, los que tenían cierta reputación, pues vuelve otra vez aquí, en estos versículos, a volver a enfatizarlo. Los que eran considerados como columnas, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos mismos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La única conclusión que podían llegar aquí estos líderes era que la gracia de Dios era realmente responsable por la predicación poderosa del evangelio, y que también podía a su vez la edificación de la iglesia por medio de los esfuerzos de estas personas que se han mencionado aquí, gracias a los esfuerzos de Pablo, Jacobo, Pedro y Juan. Que no hay varios evangelios, que no hay distintos evangelios, que como decía anteriormente, que no se puede añadir ni se puede quitar nada, que no hay un evangelio tampoco a media tinta. Y termina estos versículos diciendo que le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y esto, pues bueno, representaba un poco, ¿no?, un voto solemne. Representaba un voto solemne de amistad. Era un poco una señal, ¿no?, de que eran realmente socios en el ministerio que ellos mismos estaban llevando. Y esto realmente, lo que era también era un golpe, ¿no?, a los propios judaizantes. Ellos también estaban viendo cómo los apóstoles, cómo estas columnas que ellos los tenían considerados así, los dirigieron, ¿verdad?, para que ellos también continuaran con este ministerio que tanto había fructificado entre los gentiles. Y nos dice, no solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, algo práctico, ¿no?, que Pablo y los demás cristianos realmente deberían de recordar. La iglesia de Jerusalén, ¿no?, se había contado con recursos quizás escasos, y por eso realmente tenían que tener cierta preocupación, ¿no?, los unos por los otros. Sí que tenían que preocuparse y poder acordarse de los pobres. Sí que tenían que estar un poco pendientes, como digo, los unos con los otros. Hay otras versiones, he buscado otras versiones también para que realmente, ¿no?, pudiéramos ver el significado de este versículo. Hay otra versión que dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Otra versión nos dice que eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero.
Por lo tanto, yo quiero que podamos terminar. Y estaba pensando con qué puedo terminar, ¿no? Para que realmente también todos estos versículos nos los podamos llevar a nuestra casa, que podamos tener un poco también una idea. Y quería terminar con una escena, con un relato que se nos narra en 3 de los 4 evangelios. No hace falta que lo busquéis. Voy a ser muy rápido. Quiero terminar con el relato, ¿no? Que se nos dice el encuentro que tuvo el joven rico con Jesús. Quizá estás aquí sentado y sabes realmente lo que es. Quizá ahora mismo no te acuerdas de cuál es. Pues se dice, como digo, en 3 de los 4 evangelios, que hubo un joven rico que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y aparentemente este joven rico lo tenía todo. Como digo, era joven, era rico. Tenía cierta reputación donde estaba. Era un hombre muy conocido. Si nos lo lleváramos al día de hoy, podríamos decir que era quizá un poco influencer. En sus redes sociales tendría muchos seguidores, tendría muchos contactos. Pero ¿sabéis qué? Que aparentemente lo tenía todo. Porque había algo principal. Había algo que, permitirme esta expresión, había algo que quizá le estaba quitando el sueño. Y se acerca a Jesús, se acerca corriendo a Jesús y se pone a su pie y le lanza una pregunta que le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y un poco en la conversación que tiene con Jesús, yo te invito a que luego quizá en tu casa lo puedas leer, ¿no? Este relato con un poco más detalle. Yo simplemente quiero dar unas pinceladas, pero es muy interesante la conversación que tuvo con Jesús. Y fijaros qué pregunta le lanza directamente cuando está delante de Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vaya pregunta, ¿no? O vaya preguntica, como diríamos aquí en Murcia, ¿verdad?, que le hizo al Señor Jesús. ¿Qué haré? Él tenía una preocupación, él quería llegar al cielo. Él quería obtener esta vida eterna, él quería obtener la salvación. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y sabéis qué? Que realmente lo que estaba buscando este hombre era una religión. Este hombre lo que estaba buscando era una religión. Él quería, por su propia fuerza, hacer algo, hacer cosas para poder alcanzar la religión. Y si nos vamos al diccionario y ponemos la palabra religión en la RAE, yo le he puesto el primer significado que nos da, encontramos que la religión es un sistema de creencias y un conjunto de deberes y de normas. Podemos traducirlo para que lo podamos entender un poco mejor. Si creo en cosas y hago cosas, voy al cielo. Y eso es lo que consiste la religión. Y este hombre realmente lo que estaba buscando, lo que quería, era una religión. Le estaba preguntando a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para llegar al cielo? Le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Creo que lo estoy haciendo todo, o creo que lo estoy haciendo casi todo. Pero hay algo que me falta, hay algo que tenga que hacer. Él se pensaba también que era bueno, ¿verdad? Él se pensaba que era bueno porque se comparaba con otras personas que eran peor que él. Incluso él se pensaba que guardaba todos los mandamientos, que, como digo, te invito a que puedas leer esta conversación que tuvo con Jesús. Él se pensaba que todo esto lo cumplía. Pero realmente él estaba buscando un evangelio por obra. Él estaba ansioso por saber qué tenía que hacer para poder alcanzar la salvación. Y de la misma manera que este hombre llegó corriendo y se puso delante de los pies de Jesús, nos dice el texto que se fue cabeza abajo, porque realmente Jesús tocó su corazón. Jesús realmente le dijo cuál era su Dios, que era el amor al dinero, ¿verdad? ¿Por qué pongo este ejemplo? Este joven se pensaba que la salvación la podía lograr por obra. Este hombre, este joven, estaba buscando una religión, pero realmente no estaba buscando el verdadero evangelio, que es realmente una relación. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre religión y relación. Lo que realmente te salva es que tú puedas llegar a tener una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Hay muchas personas que se piensan que se puede ir al cielo simplemente por ser buena persona o por hacer cosas buenas. Yo escuchaba una frase y la tengo clavada en mi mente, y es que el cielo va a estar lleno de buenas personas, porque el ser buena persona nos salva. El hacer cosas buenas nos salva. Y están totalmente equivocados. La salvación no es por obra. Nosotros, como decía anteriormente, no podemos hacer nada para poder ganarnos la salvación. Nosotros no podemos comprar la salvación con ninguna cosa, ni con dinero, ni haciendo ningún tipo de acto, ni ningún tipo de ritual. Los judaizantes, ¿verdad?, se pensaban que era por medio de la circuncisión, como modo obligatorio, para poder alcanzar la salvación. Pues se pensaban que era la única manera, ¿no?, de poder obtener la salvación. Y hemos visto, ¿no?, cómo Pablo
Le estaba haciendo ver que realmente la salvación no se alcanza por hacer ningún tipo de ritual, no se alcanza por tener ningún requisito previo, sino que realmente la salvación es por gracia. Es un regalo que el Señor Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Y yo no os conozco. A la mayoría de los que estáis aquí no os conozco. No sé en la situación en la cual te encuentras en esta mañana. No sé si realmente ya has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. No sé si realmente lo que hemos podido escuchar en esta mañana tú te lo quieres hacer también propio para ti, tú te lo quieres, estas palabras realmente que calen en tu corazón. No sé si realmente, como digo, ya has tenido un encuentro personal con el Jesús. No sé si ya has tenido un encuentro donde has podido entregarle tu vida. No sé si realmente ya conoces el Evangelio. No sé, como digo, no sé en la situación que encuentras. Pero yo te animo a que de la misma manera que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, yo te animo a que, seguro que muchos de los que estamos aquí ya hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Pues yo te animo, si todavía no lo has tenido, a que realmente puedas ir también a los pies de Jesús. Que puedas arrepentirte de tus pecados, que puedas pedirle perdón al Señor por las cosas que diariamente, y cuando ya somos creyentes, cuando nos hemos aceptado al Señor, seguimos cometiendo errores. Claro que sí, seguimos fallando, seguimos pecando, pero hay una diferencia, que ya no nos gozamos en el pecado. Intentamos seguir a Cristo, que es el mejor ejemplo, ¿no?, que podamos tener. Por lo tanto, yo te invito que si todavía tú no te has arrepentido de tus pecados, si todavía no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tengo una buena noticia para darte, y es que todavía, aún hoy, es día de salvación. Aún el brazo del Señor no se ha cortado para salvación. Por lo tanto, no dejes para mañana realmente esta decisión tan importante de poder entregar tu vida al Señor. Pues Señor y Padre, gracias por este tiempo que hemos podido tener compartiendo de tu palabra, Señor, y gracias por tu palabra. Ella es viva y ella es eficaz. Cada vez que nos acercamos a ella, Señor, con un corazón sincero, tú tienes siempre algo, Señor, que decirnos. Tú siempre tienes algo, Señor, que enseñarnos. Y te damos las gracias, Padre, porque un día también pudimos tener un encuentro personal contigo, porque pudimos conocerte. Y te damos las gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto, que hiciste en la cruz del Calvario una vez y para siempre, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias, porque tú ocupaste el lugar que a cada uno de nosotros nos pertenecía, Señor. Gracias porque tú ocupaste en aquella cruz el lugar que yo merecía, Señor. Queremos darte las gracias por tu sacrificio perfecto, que gracias a ese sacrificio tenemos entrada directa contigo al Padre. Ayúdanos a recapacitar en nuestros corazones. Ayúdanos a no meternos ahora con las cosas del mundo cuando salgamos por la puerta, sino que realmente en nuestros corazones podamos recapacitar, podamos pensar si nosotros también hemos alcanzado esta seguridad de salvación, esta vida eterna, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Cuida esta iglesia de Vista Alegre, Señor, que ellos puedan seguir firmes en el Evangelio. Que tú sigas cuidando esta iglesia, que cuides a Freddy, Señor, a todos los colaboradores, Señor, que tú cuides esta iglesia, para que pueda ser un punto también de testimonio, de luz aquí en este barrio de Vista Alegre, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.